Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 24 de noviembre de 2022. Estamos en la serie Vivamos sin temor, día 25. El temor a la responsabilidad. Seamos libres para vivir lo trascendente en la tierra. El texto en donde está esta orden es muy breve. Mateo 17:7, que dice: Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos. Solamente hasta ahí. Y no temáis, perdón. La frase importante, claro, levantados, y luego dice: y no temáis. Al pasaje donde se encuentra esta orden a no temer se le llama la transfiguración. Y sucedió en el monte que se le llama el monte de la transfiguración. Se trata de una experiencia en la que el Señor permite que sus tres más cercanos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, estén presentes cuando Él se transfigura como un ser celestial y tiene una plática con Moisés y Elías. Aparentemente, es una posibilidad, el Señor se transformó y pudo verse tal como era antes de la encarnación, lo cual nos hace pensar que la verdadera transfiguración fue cuando se encarnó. Y en esta experiencia transitoria solo regresó a su estado original por unos momentos y después se transfiguró de nuevo a ser encarnado, a estar con nosotros. De cualquier manera, la experiencia tiene algunas enseñanzas importantes para nosotros y al final la orden de no temer. Para entender mejor la historia, leamos el pasaje completo. Se lo leo, dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Mateo 17, 1 al 8. Para vencer el miedo, hay que saber quién es Jesús y cuáles son sus planes. Eso dice el pasaje. Aunque se trató de un evento de intimidad del Señor con las cosas divinas, Él quiso que por lo menos 3 de sus discípulos estuvieran presentes, seguramente para que después lo contaran a todos los demás. Para el Señor representó un momento de descanso y de repaso del plan de salvación. No sabemos qué habló con Moisés y Elías. En ningún evangelio se dice qué hablaron, pero sabemos que ellos representaban de alguna manera todo el Antiguo Testamento, la ley en Moisés y la profecía en Elías. Y ellos hablaron del Mesías, los dos, tanto Moisés como Elías, hablaron del Mesías, de Jesús y su obra. Así que podemos imaginar que en torno a esas cosas desarrollaron su plática. Hay por ahí una película, me parece, que está basada en el Evangelio muy propiamente, aunque hay una escena, en este caso, en donde Moisés y Elías le dicen a Jesús: morirás en Jerusalén y algo así. Yo no creo eso. Por supuesto, yo no puedo imaginar al Señor recibiendo instrucciones de ellos. Si acaso felicitaciones, más bien Él les ordenaba a ellos o les hacía ver las especificaciones del plan. No me los imagino ordenándoles, porque Jesús es el rey. El que ha visto a Jesús ha visto a Dios. No puede ser que Moisés y Elías le den órdenes. Bueno, pero eso el Evangelio no lo dice, nomás lo mencioné, porque en una película aparece una escena así. Aunque el Señor es poderoso y omnisciente, recordemos que en esos momentos se había encarnado y de alguna manera se había limitado a la naturaleza humana. De cualquier manera, para el Señor fue un tiempo de fortalecimiento. Para los discípulos fue un momento de aprendizaje. Para ellos quedó muy claro que el Señor estaba cumpliendo el plan eterno de Dios trazado en las Escrituras. Eso pudieron ver. Está con Moisés, la ley, está con Elías, las profecías. O sea, evidentemente el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, tiene que ver con todo eso. Y entendieron pues su trascendencia. Ahora podían entender que todo lo que hacía era parte de un proyecto de salvación global para la humanidad. Para nosotros debe ser una oportunidad para aprender quién es Jesús y cuáles son sus planes, y a causa de ello dejar de temer. Si entendemos el plan, si entendemos los propósitos del Señor al haberse encarnado, entonces no tenemos una sola razón para seguir teniendo miedo, porque nada ni nadie podrá evitar que el Señor cumpla sus planes. En nosotros, por supuesto, y en la humanidad entera. Y si suceden cosas que consideramos difíciles, aún esas cosas serán instrumentos para el cumplimiento de sus planes. Seamos libres para entender los planes del Señor y vivamos confiados. Para vencer el miedo hay que experimentar las cosas celestiales. Los judíos del tiempo de Moisés tenían miedo a las experiencias sobrenaturales. Ni siquiera podían ver a Moisés porque les encandilaba el rostro
de luz que tenía después de hablar con Dios. ¿Recuerdan? Está en Éxodo 34, 37 a 35. Moisés hablaba con Dios y le quedaba un brillo en su rostro y le tuvieron que echar ahora sí que un lienzo encima, una cobija encima. Nos encandilas, Moisés. Tenían miedo. Habla tú con Dios, no nos metas a nosotros en eso. En cambio, los discípulos del Señor disfrutaron su experiencia tanto que Pedro tuvo una fabulosa idea: quedarse ahí para vivir para siempre. Podemos decir que, aunque no era adecuado permanecer ahí por siempre, y la idea fue rechazada, el propósito se había cumplido, estaban disfrutando lo celestial y ahora debían compartirlo con otros. Creo que, creo que lo que experimentaron fue glorioso, pero tiene un cierto paralelo, digamos, guardando proporciones, cuando tenemos cultos en la iglesia, cuando celebramos al Señor y estamos ahí cantándole a Dios y sentimos su presencia y nos habla Él en forma directa a cada uno. Y pienso que lo normal, lo natural es que no nos queremos ir, queremos seguir ahí saludándonos. En la iglesia en la que soy pastor, la hora de los saludos, el tiempo de los saludos dura larguísimo, dura casi lo mismo que el culto otra vez. Ahí estamos, mi esposa y yo, parados, saludando a toda la gente. Sin la pandemia todavía usamos cubrebocas, pero sí nos saludamos de mano, de abrazo también y de beso con cubrebocas. Pero sí, ese tiempo, no nos queremos ir. Y como dicen por ahí el dicho, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, porque sí, se nos ocurre. Y si hacemos aquí unas enramadas, una para el coro, una para el grupo de alabanza, que son diferentes, una para el predicador, otra para la congregación, para las mujeres, para los hombres, y aquí nos quedamos, ¿no? Porque experimentar las cosas de Dios debe ser grato para todos. Usted y yo también experimentamos lo celestial de vez en cuando. Entonces, en el culto, como ya dije, cuando hablamos con el Señor, cuando experimentamos sus bendiciones, cuando experimentamos un milagro, por ejemplo, seamos libres para vivir lo sobrenatural sin temor. No seamos como los del pueblo que le decían a Moisés: no me habla tú con Dios y luego nos platicas. No, hablemos con Dios nosotros también directamente. Para vencer el miedo hay que oír la voz de Dios y obedecerle. Era necesario que descendieran al valle de la realidad. Estaban en el monte de la transfiguración, pero era necesario que descendieran a lo cotidiano, al valle de la realidad, le vamos a llamar. La idea de Pedro de permanecer ahí de por vida fue incorrecta, pero antes de descender, escucharon la voz de Dios. Eso sí les causó temor. Y usted y yo usted y yo no podemos culparles. Tal vez algunos de nosotros se hubiera desmayado, ¿no? Estamos en alguna situación y lo oímos la voz de Dios, nos hubiéramos desmayado. Sin embargo, después de estar postrados, el Señor se transfigura de nuevo, los tocó y los ordenó: levantaos y no temáis. Cuando se levantan, todo está normal de nuevo. Jesús es el Jesús encarnado, es el Dios encarnado, su vestido normal, ya no está resplandeciente como de luz, y tienen que descender al valle. Si seguimos leyendo, nos daremos cuenta que tuvieron que enfrentar nuevas aventuras de fe, pero ahora estaban fortalecidos con un conocimiento más profundo del Señor. Por eso usted y yo debemos seguir estudiando la palabra, reuniéndonos con otros cristianos, reuniéndonos. Si tenemos la posibilidad, hagámoslo presencialmente, compartiendo nuestra fe. Debemos crecer, debemos madurar, debemos profundizar nuestra relación con Dios para conocerlo mejor y saber cuáles son sus planes. Si lo hacemos así, podemos disfrutar de una vida sin temor. Seamos libres para oír la voz de Dios y obedecerle. Déjeme le cuento, hace algunos años yo le compré una camioneta a unos hermanos que tienen una empresa, y me vendieron su camioneta, muy barata por cierto, pero le dejaron a su camioneta ¿cómo se dice? Un GPS, un sistema para ubicar la camioneta, es decir, para si alguien se la robaba, alguna cosa así, pudieran ubicarla mediante una compañía que podía seguir, no sé, el radar o el sensor de esa camioneta. De hecho, si se echaba a andar de manera equivocada, después de unos metros la camioneta se cancelaba la batería y no se podía encender. Y un día me pasó algo así, en una gasolinera, algo le hice mal, no hice el movimiento adecuado para poderle encender, y entonces algo se descompuso. Tuve que hablar por teléfono al hermano, él habló a la compañía para que me la arreglara, ¿no? Desde allá a distancia, podían hacer algo para quitarle el bloqueo. Y ya, me agarré a venir, era de Morelia, veníamos a México, a la Ciudad de México, y veníamos manejando, y de pronto todos estaban dormidos porque era de noche,
venían los jóvenes que me habían acompañado porque fui a dar un concierto, por cierto, y venían los músicos conmigo y mi esposa, y de pronto escuché una voz que decía, señor Gilberto Gutiérrez, señor Gilberto Gutiérrez. Yo dije, ¿qué está pasando? Y salía la voz así como del tablero, de la parte de abajo, señor Gilberto Gutiérrez, y yo pues dije, sí, soy yo. Y me dice, usted va circulando por la carretera Morelia, México, va circulando a 110 kilómetros por hora, está en el kilómetro 7. Y me dijo santo y seña de dónde iba yo, porque seguramente me encontró así en el Google Maps o no sé dónde, en el Waze o lo que usted quiera. Me ubicó y le dije, pues creo que sí. Me dice, ¿todo bien? Le digo, sí, todo bien. Me dice, es que tuvimos que desbloquear la camioneta, pero queremos saber si todo está funcionando bien. Sí, está funcionando bien. Ah, bueno, somos de la compañía fulana. Yo dije, pues avisen del principio, hombre. Yo pensé que me estaba hablando Dios y me espanté bastante. Imagínense que nos habla Dios. Me dice que vamos a algún lugar y nos habla. Ahora, sí nos habla, pero como sabes, como somos de miedosos, pues no nos habla audiblemente. Bueno, la mayoría no, pero nos habla por su palabra, nos habla por los predicadores, nos habla por los devocionales. Espero que le hable a usted Dios por esto. Y deberíamos, después de experimentar eso que nos habla, vivir en seguridad, sabiendo que estamos con Él. Después de una hermosa experiencia que tuvimos en la comunidad de fe que pastoreo, en un día de oración y ayuno, un joven me dijo, me ha bendecido tanto el Señor y he experimentado tanto su presencia que anhelo regresar a mi trabajo y dar testimonio de lo que ahora soy. Esto ha transformado mi vida para siempre. Me alegré mucho con sus palabras y hasta la fecha oro para que Dios le mantenga con esa pasión espiritual. Pero tenía razón, debía ahora regresar a su trabajo y mostrar la luz de Dios. Creo que algo así, tal vez más intenso, experimentaron los discípulos del Señor y ahora estaban listos para vivir con poder, discipulando al que se pusiera enfrente, a las personas que Dios les acercara. Seamos libres para conocer mejor a nuestro Señor y cumplamos con nuestra misión en la vida. Señor Santo, te doy gracias porque nos permite experimentarte de manera extraordinaria todos los días. Te pido que nos ayudes a disfrutar eso, a aprender de eso, a crecer y bendice a mis hermanos y hermanas, Señor. Y te pido que quites el miedo, que quites el temor de nuestras vidas y que por conocerte, Señor, por poder experimentarte en nuestra vida, podamos vivir alentados, fortalecidos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.